Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da como siempre mucho gusto saludarlos en nuestra cita de todos los lunes para conversar de temas históricos, sobre todo este tema que ha despertado mucho interés, que es sobre Juárez, ¿no? Y lo hemos dividido en diferentes etapas, ¿no? Juárez y los Estados Unidos, Juárez y Europa, y ahora estamos viendo Juárez y el Imperio, ¿no? Antes que nada, saludos a todos los que nos ven, saludos a los amigos que nos ven de Estados Unidos, saludos que nos ven desde Los Ángeles, California, que nos ven desde Houston, inclusive nos ha llegado que nos ven hasta desde Australia. Pues qué bueno que hay mexicanos en Australia que les interesa conocer más de su historia y de nuestro México querido, ¿okay? De Matamoros, de Chihuahua, de Monterrey, de Villahermosa, Cozumel, la bellísima isla de Cozumel que nos queda muy cerca a nosotros aquí en Yucatán, y a todos ustedes los que nos ven, la Ciudad de México, que pues que no pierde uno de estos capítulos interesantísimos. Saludos a todos los que me escriben, me encantaría contestarles a todos, pero tengan la seguridad que los leo y les agradezco muchísimo sus comentarios, ¿sí? Y evidentemente a todos los que viven en Yucatán, a Tizimín que escribe, a Motul y Telchac, también he recibido de Telchac y de Mérida, de nuestra Mérida querida. Saludos a todos y pues bienvenidos sean, ¿okay? A este programa que gracias a las amabilidades de nuestro club Country, Yucatán Country, pues se puede transmitir en esta pandemia. Gracias realmente a todos los que hacen posible esta transmisión. Bien, vamos a continuar, ¿ok? La vez pasada empezamos con el famoso año de sangre, como se le decía, o se le dice, al año 1865, ¿ok? Y aquí vamos a ir tomando algunas cosas. Empezamos, les conté qué pensaba Napoleón cuando iniciaba el año, dónde estaba Napoleón, qué pensaba Juárez, dónde estaba Juárez. Recuerden que les contamos la muerte de su hijo consentido, de su hijo Pepe José, que fue una muerte durísima para don Benito Juárez en ese momento, una muerte verdaderamente triste para él, ¿okay? Que fue algo que lo devastó. Y Maximiliano, ¿okay? que él estaba contentísimo en pues sentía que él había derrotado, no tanto él sino Carlota, había derrotado las pretensiones del nuncio apostólico Meglia, ¿sí? Que él había logrado imponer su voluntad contra la voluntad del Papa, que pretendía que, recuerden, que se le quitaran todos los bienes de la iglesia que don Benito Juárez había ya decretado y se habían vendido a los nuevos propietarios. Y ese fue la lucha entre el nuncio Meglia y Carlota. Al final de cuentas, ¿okay? El nuncio se topa con pared, furioso, se retira, iniciando el año de 1865, y entonces Maximiliano celebra esto porque dice, ya está. Desde un punto de vista así, fue un triunfo para Maximiliano, cierto, pero no era político. Maximiliano se estaba alejando, como ya lo vimos, de las personas que lo habían apoyado. Él, yo no sé si realmente era, o de plano, un super mega engañado, o de plano, que era un idiota. Porque él pensaba, realmente lo pensó, de que el pueblo mexicano en masa lo había ido a buscar. Pero digo, lo pensaba entre comillas, porque él sabía perfectamente bien que esos cientos de miles de firmas que le habían presentado en Miramar los refugiados mexicanos, Almonte, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar y José María Gutiérrez Estrada, habían sido firmas muchas falsas y otras arrancadas con la fuerza de las bayonetas francesas. Entonces él se hacía al engañado porque le convenía, pero además hacía a un lado los compromisos con Francia, no pagaba los dineros, no amortizaba la deuda, no creaba el ejército mexicano. Y si a eso vamos, se enemista con los conservadores, a los que destierra, los hace a un lado para llamar a liberales que nunca lo iban a querer. Y lo último, se pelea con la iglesia, que si bien el meollo del asunto tenía razón Maximiliano, pero no convenía pelearse, se estaba quedando solo. ¿Qué pretendía el Habsburgo?
como dicen muchos autores. ¿Qué pretendía? Suicidarse, quedarse solo. Con un poco de sentido común era pensar, como comentamos la vez pasada, que los liberales jamás lo iban a aceptar. Los juaristas nunca lo iban a aceptar. ¿Y por qué no lo iban a aceptar? ¿Porque les caía mal? No, porque él se asentaba, y eso es lo malo del caso, él se asentaba en dos columnas que de entrada eran ilegítimas. Él se asentaba en base a la fuerza de las bayonetas francesas que estaban en México invadiendo y matando mexicanos para imponerlo a él, y dos, en la traición de un grupo de mexicanos del Partido Conservador que le habían hecho pensar de que todo esto era lo que querían los mexicanos. Entonces eran dos cosas: la invasión a mansalva y la traición. Eran los dos pilares con los que Maximiliano se sostenía. Un republicano, un liberal, y olvidémonos de partidos, un patriota medio, no podía transigir con esto. No puedo apoyarte porque estás sosteniéndote en base a la sangre, sobre los cadáveres mexicanos, y también en base a la traición, una bola de traidores que te ha hecho creer una cosa que no es cierto. O sea, estaba perdido. Y si no razonó así, qué mal estaba el señor, qué mal estaba. Bueno, pero vamos a ver qué se desarrollaba en estos primeros meses, los primeros 6 meses de 1865. Ya quedamos que Juárez había, pues ya lo enfocamos a él la vez pasada, la muerte de su hijo, Pepe, luego el ataque grueso de las tropas de Brincourt hacia Chihuahua, que hacen que Chihuahua caiga en poder de los franceses y Juárez tenga que irse, y lo comentamos, al último rincón de la República Mexicana, a lo que es, o era, Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, en honor a él precisamente. Antes era un villorrio, un pueblecito chiquitito, de unos cuantos habitantes, totalmente. Si Juárez volviera a nacer, o volviera a vivir, volviera a su antiguo Paso del Norte, vería que es otra cosa. O sea, nunca se me dio que súper moderno y todo lo que ya hay, además con todas las cosas que pasan ahí, ¿no? Pero en ese entonces era una pequeña villa, donde la frontera estaba de una escarpa a otra. O sea, había Juárez pegado a la pared. No podía ir para adelante porque ya era cruzar la frontera, ni para atrás porque ahí venían los franceses que habían ya tomado Chihuahua, y solo separaba del ejército francés a Paso del Norte el desierto, un pequeño desierto que además el grandote ya lo habían cruzado. Entonces estaban realmente a merced de los franceses. Inclusive el Lerdo, se sabe que don Sebastián, medio tenebroso, pensaba cruzar la frontera. Vamos a cruzar, y Juárez dijo no. Y ya comentamos qué diferencia fue el Juárez de la Reforma al Juárez de la Intervención. Por eso en la Reforma se portó como un político, como un partidista. En la Reforma le importaba su partido y no México. En la Intervención ya no le importó tanto el partido, le importaba México. Por eso es lo que es la figura que nos hacen resaltar de don Benito desde la primaria, ¿no? La defensa de la patria, y tratan de como de medio que no, lo que pasó antes, bueno, mejor olvidarlo, porque antes se portó como un individuo que le interesaba el partido, y por el partido no importaba que se sacrificara a México. Aquí fue al revés, y eso pues es loable. Bien, pues entonces, pero vamos ahora a pasar ya a lo que pasaba en el imperio, o sea, con Maximiliano en esos primeros 6 meses. Mientras Juárez se refugiaba en Paso del Norte y Napoleón ya estaba dudando en París si hacía o no, si era conveniente o no el seguir apoyando a este señor, porque de plano estaba perdido en el espacio, Maximiliano vivía en Babia. Vivía en un mundo feliz. En 1865, fiestas, pura fiesta. Constantemente Maximiliano iba a Cuernavaca. Había hecho de Cuernavaca su segunda casa. Le encantó la ciudad de la eterna primavera, pero además le encantó la compañía. La India bonita, Conchita Sedano, con la que vivió un romance increíble. Se dice que Maximiliano tuvo muchas amantes, que en Chapultepec cuentan que entre Velázquez de León y José Luis Blasio, que eran sus más cercanos colaboradores mexicanos, se las ingeniaban para todas las noches
meter a una niña de buena familia, por así decir, ¿okay? De 15, 16 años, para que durmiera con Maximiliano. Lo vergonzoso y lo triste de esto, y Guillermo Prieto nos lo dice en una letrilla que compone precisamente criticando esa idea conservadora absurda, que muy católica, pero que de católico no tenía nada, eran las mamás. Las mamás eran las que desesperadas llevaban y entregaban a sus hijas, ya no digamos al Maximiliano, a los mismos franceses. Hija, métete con el francés para que mejoremos la raza. Estamos muy feitos todos, vamos a mejorar la raza. Entonces las propias mamás entregaban a sus hijas, unas chiquitas de 15, 16 años, y muchas de ellas durmieron con Maximiliano. Pero eran pasajeras, una noche otra, con ninguna que se sepa duró o hubo un idilio. Era meramente el gusto por el sexo de Maximiliano y con niñas tan jóvenes. Y obviamente las mamás salían, ay, ojalá que te embaraces porque sea el hijo del emperador, y todo, estaban muy locas. Pero Conchita Sedano, Concepción Sedano, es así. Esa sí fue una auténtica amante de Maximiliano. Fue, quizá para muchos, el amor mexicano de Maximiliano. Lo cual no sería nada raro, porque a Maximiliano le atraía mucho la raza indígena. Y las niñas que les llevaban a Chapultepec eran niñas bien rubias, blancas, bonitas, vaya, conforme la idea mexicana que tenían de Europa. Pero el europeo le atraían más las morenitas y las inditas. Y por eso él se metía con ellas, sobre todo con esta Conchita. ¿Carlota lo supo? Desde luego. Desde luego. Aunque en esa época, como se decía, la última en saber las cosas de las infidelidades del marido era la esposa, en este caso no. Carlota era demasiado inteligente, mucho más que él, y eso lo hemos comentado. Y Carlota tenía espías e informantes que decían qué estaba pasando. En todo momento Carlota supo que Maximiliano tenía a las niñas que venían todas las noches. No dormían juntos, eso quede claro. Dormían en cuartos separados en Chapultepec. Y eso está súper probado. Entonces, ella sabía que Maximiliano estaba en el cuarto de al lado y le metían a esas chiquitas. ¿Y quién quita? ¿Okay? Entonces, ella dormía sola. ¿Okay? Pues una muchacha de 23, 24 años. ¿Okay? Estaba ahí, al lado estaba su marido de 30 y tantos años. ¿Okay? Y a lo mejor hasta a veces había ruido. O sea, creen que eso le afectaba a Carlota, por Dios. Eso le va a afectar. Bueno, lo requete sabía. Sin embargo, Carlota, como las cartas sobre todo que le manda su papá desde México, o sea, ella a su papá, sobre todo, Carlota pensaba en recuperar al marido. Hay algunos datos que poco se dicen en los libros de historia, pero Carlota tenía contacto con muchos, lo que llamaríamos brujos o chamanes mexicanos, en donde les decían, con este brebaje, usted póngaselo en su copa, ponga su comida y va a despertar el amor. Ella creía que aquí Maximiliano iba a reaccionar a sus encantos. Habían pasado ya casi un año de que estaban acá. Y como no reaccionó, entonces recurre a la parte tropical de lo que ella entendía que era México. Los brebajes que pensaba que aquí había. Y sí había señoras, como hasta hoy hay. Tú métele esto a tu novio y vas a ver cómo va a quedar. Mira esto, mira a tu marido. O sea, hasta... Si hoy pasa, imagínense ustedes, no pasaba hace 150 años. Entonces, ella estaba a la espera de que Maximiliano reaccionara. Y sobre todo, como había mucho evento en Palacio Imperial y en Chapultepec, Maximiliano se portaba muy, vamos a llamar así, con las palabras tiernas que utilizan hoy las niñas, sobre todo, era muy tierno con Carlota. Públicamente nadie podría pensar, por eso se ha engañado a muchos historiadores que no profundizan. Parecía que la quería. Y Carlota también representaba un papel. Entonces, la trataba tierna. Entonces, Carlota pensaba que podía porque estaban juntos y le decía, mi amor, mi vida. Pero en la intimidad, Maximiliano la repudiaba. Y hasta el gran Friedrich Katz, el gran historiador alemán, cae en ese error al analizar rápidamente las cartas de amor de Maximiliano a Carlota.
el papel todo lo aguanta. Y sí es cierto, las cartas de Maximiliano Carlota están llenas de amor, pero meramente la carta. Porque en la vida real no fue así. Eso no fue así. Pero los eventos que daban la oportunidad a Carlota de sentirse bien y, según algunos autores, de meterle su brevajito en su copa de vino al emperador para que se sintiera así más, cosa que aparentemente no pasó. Bueno, pues en uno de estos eventos, quizá el más sonado que se va a dar en este primer semestre de 1865 del imperio, fue una boda que va a cautivar a la sociedad, porque fue la única boda de esa categoría que se va a dar en todo el imperio de Maximiliano. Una boda de lujo, así, fue la boda del año. Se casaba el mariscal Federico Elías Bazaine, Aquiles Bazaine, perdón, estoy mal, Federico Elías era Forey, es Francisco Aquiles Bazaine, se casaba en México. Bazaine era el segundo de a bordo del imperio. Después de Maximiliano seguía él. Y si tomamos en cuenta que eran los ojos y los oídos de Napoleón, realmente el que tenía el poder era Bazaine. Y eso lo sabía Maximiliano. Además, era el jefe del ejército expedicionario. Los 40,000 franceses que estaban aquí persiguiendo a Juárez eran de Bazaine. Él mismo Bazaine, unos meses antes, él en persona había ido a Oaxaca para derrotar al único general que no había sido derrotado, Porfirio Díaz. Y Bazaine lo capturó. Y Bazaine se lo llevó preso a Puebla, para que allá, estuviera cerca, porque Maximiliano no lo quería ejecutar. Maximiliano, ya lo vimos, quería atraerse a Porfirio Díaz. Bueno, entonces era lo máximo. Y se casaba. Se casaba con una mexicana, con una niña de la alta aristocracia, de la alta sociedad conservadora. Tenía sus abuelos, su abuelo paterno había sido presidente de la República durante un tiempo interinamente, y a su abuelo le tocó la triste historia de que lo obligaron a firmar los tratados donde México entregaba a la mitad del territorio. Y su abuelo materno era uno de los prohombres de la independencia de México. Había participado en el primer movimiento pacífico de la independencia en 1808, su otro abuelo. Ella se llamaba Josefa de la Peña y Azcárate, más conocida como Pepita, Pepita de la Peña. Su abuelo era don Manuel de la Peña y Peña, que fue presidente de la República Mexicana cuando Santana huye ignominiosamente después de la derrota con los norteamericanos, y es él, Peña y Peña, el que establece el gobierno mexicano en Querétaro, porque México ya estaba ocupado por los norteamericanos, y es él el que se ve forzado a firmar los tratados que México le entregaba la mitad del territorio del norte a Estados Unidos. Manuel Peña Peña. Y por el otro lado, el abuelo materno, don Francisco Azcárate, que era uno de los personajes que habían colaborado con Francisco Primo de Verdad y con el virrey Iturrigaray para lograr la independencia pacífica, cosa que no se logró. Bien, ella era una niña que no tenía papá, tenía mamá, por cierto, era prima hermana de Rosario. ¿Quién es Rosario? Rosario la de Acuña, Rosario de la Peña, aquella mujer por la que el poeta don Manuel Acuña, unos años después, le dedicó aquel nocturno donde se moría por ella, donde le decía: yo necesito decirte que te quiero, decirte que te amo, todo ese tipo de cosas. Al fin de cuentas, como se dice que no le hizo caso, el poeta se suicidó por la prima, por Rosario de la Peña. Ella era Pepita. Pepita tenía 16 años cuando la conoció el mariscal en una de las reuniones que tenía Maximiliano para conocer a la alta sociedad mexicana. Y el mariscal quedó prendado de ella, perdidamente enamorado de Pepita. El mariscal era viudo, tenía un hijo ya mayor que vivía aparte en Francia, y era viudo. Y el mariscal tenía para este entonces
cerca de los 60 años. Y se enamora como un quinceañero de una quinceañera. Le doblaba o le triplicaba la edad a Pepita, pero queda enloquecido por ella. Y no era cualquier cosa, era el mariscal. Para la familia conservadora de ella, era no un buen partido, sino el mejor partido. ¿Por qué? Porque el único que le ganaba en jerarquía era el emperador. Entonces él era el bueno. Él era el bueno. Y si se notaba que estaba perdido por Pepita, había que abrir las puertas de la casa para que visitara a Pepita. Aseguraba su futuro. Sería la mariscala. Sería la segunda dama en importancia después de Carlota. Y además, si el mariscal se iba, volvería a París, que en ese entonces tenía la idea de París, a Tullerías, a Saint-Cloud, al Louvre. O sea, estaba asegurada su futuro. La niña lo aseguraba. La mamá decía, tienes que hacerle caso y casarte con él. Y además otra cosa, otra ventaja, es un viejo, ¿cuánto más te va a durar? Se va a morir, te va a heredar todo. Así que, de una vez. Y efectivamente, se casan. La boda se llevó a cabo en la capilla imperial, que se había condicionado en el Palacio Imperial, o sea, hoy Palacio Nacional. Y los padrinos de boda fueron Maximiliano y Carlota. ¿Okay? Ellos fueron los dos que estuvieron presentes. El arzobispo La Bastida da las misas nupciales y se casan una pareja totalmente dispareja. Un hombre que, aunque fuerte, porque era un hombre fuerte, un militar, fuerte, vigoroso aún, no dejaba de ser ya un hombre grande para una niña que bien podría ser hasta su nieta. Pero se casaba con ella y pues aquí nada más para comentarles, vivieron muy felices. Porque tuvieron 2 hijos, para que vean que sí pudo el mariscal. Tuvieron 2 hijos, una parejita, un niño y una niña. Y ella pues va a demostrar que estaba enamorada de él, o se enamoró de él. Hay que reconocer eso, porque en su corta edad, ella va a tener muchas satisfacciones. Muchas. La primera, cuando al año siguiente, nada más, no es que estoy yo espoleándoles, simplemente para que sepa, para terminar este tema de la boda. Al año siguiente, cuando Carlota se va a Europa, la que se convierte en primera dama temporal es ella. Y tenía apenas 17 años. O sea, de 17 años ya era la primera dama del palacio. Porque al no haber esposa del emperador, la que seguía era la esposa del mariscal, que era la mariscala. Les recomiendo un libro muy bueno de Guadalupe Loaesa que se llama La Mariscala. Está hecha como novela, pero está totalmente basada en la historia. Pone muchas cartas ahí y está impresionante porque se van a identificar y wow. Y al final les voy a decir que termina. El libro termina, no, eso no se lo voy a decir, pero que lo lean. Está muy impactante el final. La mariscala. Y cuando al fin de cuentas se va el mariscal, cuando cae el imperio y el mariscal regresa, se lleva a su esposa. Y el mariscal, como estaba bien colocado con Napoleón, la niña bien educada, sabía francés muy bien, y además ella tiene un porte muy elegante, jovencita y porte así fino, bonito, hay fotos de ella, se coloca muy bien y es muy bien recibida en la corte de Tullerías. Y ella entonces va a departir con los grandes personajes de Europa, de la nobleza y de la realeza europea. Porque ella va a estar allá, de hecho ya va a vivir ahí, y va a estar en Tullerías como si fuera su casa. El mariscal Bazaire era de los consentidos de Napoleón, hasta que llega la desgracia, cuando cae Napoleón III. Y a partir de eso, empieza una decadencia tremenda, en donde ella va a demostrar la lealtad, la fidelidad, yo diría que hasta el gran amor que le tuvo a su marido, porque va a hacer hasta lo imposible por estar con su marido, porque cuando cae Napoleón, al mariscal lo van a agarrar preso y lo van a enviar a una cárcel, pues ella lo va a ayudar a escapar, poniendo en riesgo su propia vida. Y hay más, pero eso es otra historia, como dicen por allá. Bueno,
Eso fue una de las cosas que se hicieron en el primer semestre del Imperio Maximiliano de 1865. Otra, la segunda. Carlota seguía con la idea de recuperar a su marido. Insistía y quería seguir recuperándolo. Quería estar con su marido. ¿Okay? Quería que el marido volviera al nido de amor, a su lecho. Pero Maximiliano constantemente estaba más tiempo en Cuernavaca que en México. Y Carlota, ¿cómo se refugiaba? En el poder. Eso sí le gustaba. Carlota tenía... Y todos los ministros, tanto austriacos, belgas, franceses y hasta los mexicanos, todos coincidían, porque hay mucha tinta derramada en esto, que cuando Carlota tomaba el mando del imperio, las cosas iban mejor. Maximiliano como que vivía, repito, vivía en Babia, vivía en un mundo feliz. Entonces, constantemente se iba. Y le gustaba mucho ir a Cuernavaca, no solamente por la amante que tenía, por Conchita Sedano, sino porque también por por las flores, por todo lo que hay, la eterna primavera. Él era, ya se los dije, coleccionista de insectos, especialmente de mariposas. ¿Okay? No sé si es insecto o no mariposa, creo que no, pero entre cosas. Y cuando se iba, llevaba a su grupo de naturalistas que él trajo de Europa, encabezados por el doctor Billy Meck, que era su maestro en entomología. Entonces, en Cuernavaca vestía como le encantaba vestir, de charro, que en aquella época no se podía llamar charro, era como chinaco, y entonces se vestía, traje así muy de charro, y con su red de mariposas o de insectos. Aquí está el doctor Billy Meck, ¿cómo se llama este? Este es un lirium, no sé cuánto, eso creo que es una planta. Y va agarrando, o sea, entonces eso le encantaba a él. En Chapultepec varias veces salió vestido como chinaco, pero notaba la cara de los conservadores. Mira eso, el traje del güiro. O sea, de plano, entonces sentía que no le gustaba a los conservadores. ¿Okay? Y realmente llegó un momento en que Carlota le dijo: mira, Max, si quieres que te respeten, aquí hay que vestir como emperador. Pero es que a mí me gusta, pues entonces se iba ahí donde estaba. Y ahí sí, se pasaba en Cuernavaca con el traje. Mucha gente en Cuernavaca lo vio. Si ustedes van a Cuernavaca, hay muchas leyendas sobre Maximiliano. Bueno, algunas dicen que todavía hasta hoy se aparece en el Jardín Borda, caminando ahí entre las flores, ¿no? O sea, hay muchas leyendas aún hoy sobre Maximiliano. Bueno, pero en una de esas idas y vueltas, o sea, lo que nadie sabía era que Maximiliano no solamente estaba en Cuernavaca revolcándose con la India bonita, o capturando insectos, o aprendiendo entomología del doctor Billy Meck, sino también estaba planeando algo muy importante para él, que no le había dicho a Carlota. Y no le había dicho porque cuando se lo dijera, él estaba consciente que le iba a romper el corazón a Carlota y que ahí se acababa todo. Todo. ¿Y qué? ¿Qué era? Pero bueno, a ver. Empezando el verano del 65, o quizá terminando la primavera, en el momento en que Juárez estaba siendo replegado a Paso del Norte, lo estaban persiguiendo, que estaba llegando a Paso del Norte Don Benito. Maximiliano regresa a Chapultepec, una de tantas veces que regresa, después está en Cuernavaca, muy contento, venía así como estimulado, con una gran batería, así tenía sus baterías. Y entonces, esto nos lo cuenta José Luis Blasio, y en algunas otras partes don Joaquín Velázquez de León, que era también muy cercano a Maximiliano. La obra de José Luis Blasio, para su información, que alguien me preguntó dónde se puede conseguir, está muy difícil, tal vez en Mercado Libre o en Amazon exista, no se volvió nunca a imprimir. José Luis Blasio era su secretario particular y escribió un único libro que se llama Maximiliano Íntimo. ¿Okay? Ese libro lo escribió en París y lo escribió en 1905 y nunca más volvió a reeditarse. Claro, no convenía. Quizá en alguna librería de las antiguas que hay en la calle Donceles en México encuentren quizá alguna copia, o a lo mejor hasta donde sé no han hecho
inclusive ahorita que se conmemoraron los 150 años, hace 3 años, de la caída del imperio, yo pensé que se publicaron muchas obras de Maximiliano, pero no vi en ningún lado que se reeditara ese libro. Pero está muy interesante porque hay datos. Hay muchos personajes que escribieron y que nadie sabe que escribió. Por ejemplo, José Luis Blasio, casi nadie lo sabe. Okay. Hay una obra que se llama Querétaro, que escribe un soldado de Maximiliano. Okay. Hans, no recuerdo. La obra de Klebehuller, okay, otro soldado. De Van der Smissen, otro. Pero no son conocidas, son como que están regadas por acá, por allá, por allá. Las memorias importantes de su doctor, el doctor Bach, las memorias de Sosne Rocha, las memorias de la princesa de Salm, son muy poco conocidas y nos dan detalles donde podemos entender la personalidad de los actores principales de este melodrama, o como le llaman otros, tragicomedia, porque lo que vinieron a representar fue una comedia que terminó en tragedia. Bueno, bien, entonces Maximiliano regresa, pero eso es que les menciono, estos son los que lo menciono, no lo van a encontrar en un libro, vamos a ver, no lo van a encontrar, tiene que ser en uno de estos. Ni siquiera Vicente Ría Palacio lo comenta, que estaba muy bien enterado cuando hizo México a través de los siglos, o el libro rojo, donde nos habla en un capítulo larguísimo de Maximiliano. Bueno, entonces, que llega, que hay una cena con su esposa, y que después de esa cena, sentados tomando vino, Almor le volvió a echar algo para revivir a Maximiliano, que Maximiliano le dice: Charlotte, tengo algo que decirte. Estamos hablando de 1865, principios del verano, o finales de la primavera. ¿Y qué pasa, Max? ¿Qué? Mira, no te lo había dicho porque no me habían contestado, pero ya es un hecho lo que va a pasar aquí en unas cuantas semanas. ¿Y qué va a pasar, Max? Dímelo. Vamos a recibir unas visitas muy importantes en México y sobre todo aquí en Castillo de Chapultepec. ¿Algún embajador? No me digas que alguien que manda otra vez el Vaticano. No, nada de eso. Vienen de Filadelfia, de Estados Unidos, lo cual ya le pareció raro a ella. Estados Unidos. ¿Es que acaso los nuevos vencedores acaban de ganar la Unión? ¿Quieren alguna relación con nosotros? No, no tiene nada que ver con eso. Ese es el punto particular. Vienen a visitarnos don Ángel de Iturbide y su esposa, doña Mayra Green de Iturbide, con su pequeño hijo de 3 años. Carlota, que sabía mucho, sabía toda la historia. ¿Cómo? Es el hijo del primer emperador de México, de Iturbide, efectivamente. Es su hijo. Es el hijo del emperador Agustín de Iturbide y su esposa. Como sabes, Carlota, la familia vive en Estados Unidos, allá ha hecho su vida y pues ahí está. Magnífico, hay que preparar eso, pues un homenaje. Ahora, pero permíteme, Charlotte le dice, permíteme. La cuestión es esta, que es lo que te quiero decir. Traen a su hijo, al pequeño Agustincito. Se llama Agustín de Iturbide y Green, nieto del emperador. Pues más a mi favor, es un príncipe. Ya tú lo dijiste, es un príncipe. Es el príncipe Iturbide. Pues bien, Charlotte, Maximiliano, tratamos de ser tranquilo. He pactado con ellos. Carlota dice: ¿qué has pactado con ellos? ¿Con quiénes? Con la familia Iturbide. Pero, ¿qué has pactado? Que el niño se queda cuando venga. ¿Cómo que se quedan? ¿Sí? Está todo listo porque lo hemos adoptado. Vienen a entregárnoslo como hijo adoptivo. Carlota palidece. ¿Qué? Ese será nuestro hijo, Carlota. El príncipe Iturbide, y será nombrado heredero al trono el día que yo falte. Pero no tiene tu sangre. Al momento de la adopción, es mi hijo y es tu hijo. Por lo tanto, es un Habsburgo Iturbide. Lo consintió así su padre y su madre. Quizá no dijo esto, pero yo diría que tal vez le pudo haber dicho:
con dinero baila el perro, porque les dio una lanota, sobre todo a la gringa, a la norteamericana, para que soltara al niño. Sí, lo han consentido, él será nuestro hijo y por él viviremos. Carlota, realmente estaba viendo que ahí terminaba todo. Maximiliano le estaba diciendo, en otras palabras, tú y yo nunca vamos a tener hijos. Yo sí tengo, y un montón regados por acá, sobre todo en Cuernavaca, pero no los puedo aceptar porque son bastardos, pero este sí, pero contigo no. Le estaba diciendo a Carlota, no, nunca más intimidad contigo. Estaba dándole la estocada, fíjate, como el toro le estaba dando precisamente, okay, a Carlota, que quedó, o sea, ahí se perdía todo. Ahí perdía completamente toda la posibilidad de recuperar a su marido. Ya le oficializaba que no iba a haber más intimidad. El niño era el hijo y al niño había que preparar. Luego uno dice, pues uno no se explica por qué le pasó lo que le pasó a Carlota. Pues por todo esto. Si hubo alguien que la enloqueció, fue, usted está, ¿cuántos años tenía Carlota en ese entonces? 24 años. Que le digan, no más, simplemente no más, como decía aquel cómico mexicano, no más. O sea, definitivamente quedaba mal. 24 años, joven, ¿saben lo que es eso? El momento más increíble para una mujer, y sobre todo una mujer como ella, bonita, guapa, no, o sea, tenía todo para que la deseara el marido. Y el marido no la deseaba. O sea, hay que ponerse en el lugar de ella. Y ella sabía que el marido no tenía ese problema de represión sexual, porque se estaba revolcando con todo el mundo. En cambio, ella, educada en la rigidez católica, protestante, puritana, esa combinación rígida, y sobre todo desde el momento que murió su mamá y su papá la educó para gobernar con una rigidez espantosa, ella tenía muy en alto la moral y no se iba a revolcar como el marido. El otro era un Habsburgo, ella era una Coburgo gota. No se iba a rebajar para eso, aunque mucha gente ha dicho sin ningún fundamento, y lo hemos comentado en su momento, de que tuvo un hijo, que con Van der Smissen, que con Miguel López, que con no sé qué. Mentiras. Nunca se ha podido probar absolutamente nada de esto. Nada. De hecho, cuando se le declaró enajenada mental, el informe médico del doctor Riedel, que la revisó de pe a pa totalmente, habla de que tenía el aparato femenino reproductor estrecho, dando a entender que no tuvo relación sexual nunca. ¿Qué? ¿Cómo nació el hijo? ¿Como el Espíritu Santo? Y ese informe existe. Entonces, ella se va a aguantar porque era una gota Coburgo. Era hija de Leopoldo I de Bélgica, nieta de Luis Felipe de Orleans, prima hermana de Victoria de Inglaterra. ¿No? O sea, no se iba a rebajar a eso, que Maximiliano sí se va rebajando. Ella se va, no, pero entonces pónganse todo eso que va a reprimir ella, se va a reprimir, sobre todo sabiendo que el otro no se reprimía. Una cosa es que los dos pongamos de acuerdo, mira, vamos a ser santos, así como San José y la Virgen, pero aquí no, aquí ella lo estaban haciendo, o sea, de una manera de que él viva la vida y ella toma doga, o sea, tú te quedas. Así es muy cómodo. En fin, llegan los Iturbide, efectivamente. Llegan los Iturbide, son recibidos con una cena impresionante en Chapultepec. Los que llegan son
El papá, don Ángel de Iturbide, uno de los hijos menores de don Agustín, que ya tenía mucho tiempo que había muerto. Su esposa, una norteamericana, Mayra Grimm. Su hijito chiquitito, 3 años tenía, Agustincito. Y la tía de don Ángel, la tía abuela, la hermana menor, la más chica de los Iturbide y Aramburo, Josefa, doña Josefa Iturbide. Ella venía como institutriz, es decir, el niño estaba muy chico y habían pactado de que lo educaran los emperadores, lo prepararan para que fuera el heredero al trono, pero que no lo desligaran de su familia. Y entonces Maximiliano acepta que un pariente esté con él, y este pariente va a ser su tía abuela, doña Josefa de Iturbide, la hermana menor de don Agustín. Y entonces en la cena, Maximiliano lo dice ya abiertamente y presenta al niño. Lo levanta, se dice que lo levantó, lo sentó en la mesa principal con su vestidito de 3 años. Y digo vestidito porque en esa época al niño y a la niña se les vestía igual, con vestido, hasta los 4 años. Así era. Por eso no es nada raro ver que en las fotos antiguas, pues es niño o niña, porque vestían igual, hasta los 4 años, ya pasaba al niño a vestirse como niño y la niña como niña. Entonces, pero aparece la foto donde él está paradito en sus zapatitos, así como asustado el niño, su pelito así en la época antigua, y la gente lo está aplaudiendo. ¡Viva el príncipe Iturbide! Decían, ¡viva el heredero al trono! ¡Viva esto! ¡Viva lo! Iturbide, Maximiliano ya tenía un heredero. Carlota mostraba una sonrisa, pero evidentemente las malas lenguas, sobre todo las mexicanas, decían, ya estuvo, fue la muerte de Carlota. Si de por sí no le hacía caso, era menos. Ahorita el emperador se va a dar gusto. Y así fue. Y bien, termina la fiesta, al niño se le da un cuarto con su tía abuela para que lo vaya educando y se vaya él acostumbrando a ver a toda la gente. Y el papá y la mamá se retiran y se vuelven a Filadelfia, se vuelven a Estados Unidos, dejando al niño aquí en México. Pocos saben este detalle, pero ocurrió, ya está registrado, que se queda aquí con doña Josefa, con doña Josefa de Iturbide. Bien, esto ocurría durante el primer semestre de 1865. Terminaba el primer semestre con la adopción de Iturbidito, en el caso del Imperio, y en el caso de la República, con la llegada de Benito Juárez a Paso del Norte. Y detrás de él, los franceses que venían a marchas forzadas. Sin embargo, pasa algo en ese mes de junio, julio y agosto. Mientras Juárez se acomodaba en Paso del Norte, pensando que allá ya no quedaba más remedio que morir o cruzar la frontera, y él no la pensaba cruzar, porque él lo dijo, yo no la voy a cruzar, yo muero aquí, y si muero, moriré en territorio mexicano, no allá. Pasa algo. Los franceses, a diferencia de que empezaron como una mancha de langosta a ir por todo el y empezaron a tomar toda la república, cuando llegan a Chihuahua se detienen, estando casi a tiro de piedra de Paso del Norte. O sea, ya solamente era, si ya habían jalado desde la Ciudad de México hasta Chihuahua, hombre, de Chihuahua a Ciudad Juárez, perdón, a Paso del Norte, como se llamaba en esa época, estaba cerca. ¿Por qué no jaló más tiempo? ¿Por qué no fueron? Se detuvieron por órdenes superiores en Chihuahua en junio de 1865. Ahí se quedan los franceses. ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquiera me dirá de ustedes, porque Dios era juarista y salvó a Juárez de que lo atraparan. Pues sí, en parte por eso, efectivamente, tiene mucha razón, también fue por eso. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Y aquí vamos a entenderlo y vamos a ubicarnos en los tiempos históricos de los países. Junio de 1865, Juárez estaba pegado a la línea divisoria con Estados Unidos. Ya no había más allá.
a los Estados Unidos. Los franceses estaban en Chihuahua. Pero había pasado un acontecimiento, que creo que ya saben cuál es. La guerra civil, norte contra sur, había terminado. La Unión había vencido a la Confederación. El general Grant había derrotado al general Lee en Estados Unidos. Y Lincoln se había alzado con la victoria, que no disfrutó más que un día, porque el día siguiente lo mataron. En abril de 1865. Estamos en junio. A la muerte de Lincoln, se nombra a un presidente interino que fue el señor Andrew Johnson, el nuevo presidente. ¿A qué voy con todo esto? Que Estados Unidos se reunificaba otra vez. Y contra lo que se podría pensar, salía de esta guerra más fuerte y más poderoso que nunca. Demostraba que pudo contra los secesionistas y unificaba al país. Otro gallo hubiera cantado si hubiera ganado la Confederación, porque hubiera nacido un país nuevo, débil seguramente. Pero aquí no. Aquí no. Y la noticia, esto fue en abril, ya había llegado tanto a París como había llegado al Imperio Mexicano. Y evidentemente también a Juárez. Cuando Napoleón se entera de esta noticia, le da temor. ¿Por qué? Porque Napoleón le había apostado a los ejércitos confederados. Napoleón quería que ganara el sur y no el norte. Por lo que acabo de decir. Porque al ganar el sur crearía un nuevo país, los Estados Confederados, que evidentemente iba a ser débil. Y los Estados Confederados estaban tratando de pactar con Napoleón. En cambio, los unionistas no. Pero resultó que no fue así. Lo que ganó el que no quería Napoleón. Y el problema era que México estaba junto a ellos, a los franceses, y que estaban a punto de agarrar a Juárez, porque estaban a punto. Pero el problema era que ahora ya Estados Unidos ya era otra vez Estados Unidos. Ya no era Estados desunidos, ya era Estados Unidos otra vez. Entonces Napoleón no quiere pleito. No quiere pleito. Y entonces da la orden al mariscal Bazaine de que se detenga en Chihuahua. Espérate, ya no sigas. ¿Por qué? ¿Por qué da esa orden? Por una razón muy sencilla. Si los franceses avanzaban hacia Juárez, la pequeña escolta de Juárez iba a oponer resistencia, aunque los masacraran. Pero en ese combate de tute-tute, una bomba francesa podía caer en el otro extremo. O sea, si una bomba cruzaba la frontera, que era lo más seguro, ¿okay? Pues Juárez estaba pegado allá, que Juárez hiciera así, ¡guac!, y caía la bomba allá, era pretexto más que suficiente para que Johnson le declarara la guerra a Francia. Y ya había demostrado que podía. Entonces mejor no arriesgarse. Y la orden fue que se detengan en Chihuahua y solamente observen qué hace Juárez. Pero ya no atacan. Y una vez más, don Benito Pablo Juárez García se salva de que lo agarren, que lo maten o que pueda cruzar la frontera. Entonces se detienen en Chihuahua y desde ahí van a observar a Juárez. Bien, así terminaba el primer semestre del famoso año de 1865. Napoleón, temeroso porque los Estados Unidos se habían unido otra vez. Juárez pegaba la barra, que no sabía la política de Napoleón, es algo que no la sabía, ¿okay? Y esperaba un ataque que lo iba a aplastar. Y Maximiliano, tranquilamente dedicado a la fiesta, porque ya tenía un heredero al trono como era Iturbide. Esos primeros 6 meses de los 3 personajes centrales, Napoleón, Juárez y Maximiliano, terminaron. ¿Okay? Bien. ¿Pero qué sigue los 6 meses? ¿Qué pasa?
Terminando la guerra de secesión, que fue en abril, a partir de julio, agosto de 1865, empiezan a regresar de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Aquellos generales que habían sido prisioneros, hechos prisioneros en Puebla por Forey, y que en el camino de Puebla a Veracruz para llevar a los prisioneros a Francia, se escaparon. Todos. Y todos, con la excepción de Porfirio Díaz, se cruzaron a Estados Unidos. Pues empiezan a llegar. Debido a la derrota confederada, como pasa en todas las guerras, lo primero que quieren hacer los confederados es tratar de borrar sus huellas de que habían combatido contra los ganadores. Pero lo que pasa, el perdedor, para tratar de sobrevivir, trata de borrar: yo no estuve contra ti, yo no tengo nada. Entonces los perdedores empiezan a casi a regalar todo su material bélico para que no cayera en manos de los unionistas, y sobre todo para que no los descubrieran a ellos de que ahí está, tú hiciste armas contra la Unión, vámonos, se te fusila o se te ahorca. Entonces es el momento cumbre que esperaban los mexicanos para conseguir de manera barata y rápida, así muy rápida, conseguir armas, municiones, cañones, inclusive hasta sombreros, que casi se los regalaban. Es más, muchos ex soldados confederados le piden, por ejemplo, a Escobedo que por favor que los cruce la frontera, que ellos van a pelear por México, pero que no quieren estar allá porque si los agarran los van a matar. Y Escobedo: está bueno, que vengan, yo no tengo ejército, pero lo podemos hacer. Entonces, debido a esto, ya tenían pues suficientes armamento y todo lo demás, y van a empezar a llegar los mexicanos otra vez, para ahora sí, con armas, uniforme, y con algunos confederados o ex confederados que venían sobre todo con Escobedo, fueran el nuevo ejército mexicano. ¿Y quiénes son los principales? Todos llegan, pero los principales que van a llegar a Estados Unidos: Mariano Escobedo, Vicente Ría Palacio y Ramón Corona. Esos tres, sobre todo Escobedo, porque Escobedo va a regresar con un montón de cosas. De hecho, si ustedes ven las fotografías de Escobedo de esa época, él tenía un sombrero igualito al confederado. Era un sombrero confederado, seguramente lo compró o alguien se lo habrá regalado. Y viene con muchos ex soldados confederados, que son los que van a realizar o organizar su ejército. Y bien, y empiezan a llegar, y llegan todos, menos uno, el principal, el vicepresidente, Jesús González Ortega. ¿Y ese por qué no llega? ¿Por qué no llega? Eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana para seguir con este tema de Juárez y el imperio. Gracias a todos.